A continuación, recibamos con gran aprecio desde Argentina a Jonathan Lara. Este tema, edificando desde el Hijo, es un tema muy trascendental para todos aquellos que de alguna manera estamos involucrados en la tarea de la edificación de la iglesia. La verdad es que toda persona edifica. Todos edificamos. La pregunta es, ¿desde dónde? Hay algo que inevitablemente toda edificación va a pasar y que eso no se puede ahorrar y eso no se puede disminuir. E indefectiblemente toda edificación va a atravesar momentos, según el relato bíblico, de ríos, fuertes lluvias y grandes tormentas. Y hay una expresión apostólica en 1 Corintios 3 que es: el fuego lo consumirá. Entonces, indefectiblemente, de lo que edifiquemos, tenemos que saber que aquello que edificamos será probado. No hay manera en este reino de edificar y descartar la prueba de la edificación. La pregunta es, a veces los creyentes se sorprenden demasiado con las pruebas y hacemos un culto a la prueba. ¿Y cómo anda, hermano? Y acá ando, pastor, en la prueba. Y acá ando, hermano, en la lucha. Y acá ando, tirando para no aflojar. Y la verdad es que la prueba no debiera de ser sorpresa para quien está edificando. La prueba no debería de ser sorpresa para quien esté edificando. No estoy inventando nada nuevo, esto está en Primera de Pedro y en el libro de Santiago. Hermanos, no se sorprendan cuando se hallen en medio de diversas pruebas, porque Dios solo puede aprobar aquello que es probado. Y no hay garantía de edificación sin aprobación. Por eso en el reino de Dios la salvación se recibe por gracia, pero el evangelio por confianza. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, si alguien lo encuentra y lo quiere leer, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, nos haría un gran favor a todos en esta mañana. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Sí, adelante. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Muchas gracias. Mire esta expresión, Paulina. Les hablamos como hombres aprobados por Dios, aquellos a los cuales Dios le confió el evangelio. Hermanos, el evangelio no es sino para aquellos que han sido aprobados. Por eso hay una progresión en la madurez. Una cosa es recibir la salvación, pero ese es el estado inicial. Ser hallados dignos de recibir el evangelio es el resultado de haber sido puesto a prueba. Por lo tanto, dicen los apóstoles, no se sorprendan cuando se encuentren en medio de diversas pruebas, porque lo único que garantiza la prueba es que se me va a confiar una mayor medida de edificación. No edificamos bajo interés personal, edificamos bajo aprobación. La pregunta es, ¿aquello que estamos edificando sobrevivirá el tiempo de prueba? Porque el tiempo de prueba solo viene a mostrar la calidad de lo que estamos edificando. Solo destruye quien no está edificando con los materiales adecuados. Por eso dice, si alguno edifica con heno, madera y hojarasca, sepa que el fuego lo consumirá. Pero si alguno edifica con oro, plata y piedras preciosas, el fuego lo declarará. La prueba solo muestra si lo que estamos edificando es conforme a Cristo.
Y nuestra medida de edificación no somos nosotros mismos, nuestra medida de edificación no es lo que el mundo llama éxito, nuestra medida de edificación no es lo que es relevante para nuestra sociedad, nuestra medida de edificación es conforme a Cristo. Edificar desde el Hijo tiene otra implicancia mucho más profunda cuando entendemos la naturaleza de la cual fuimos llamados a participar. Es importante, ya metiéndonos en tema, es importante y es necesario que todo aquel que ha sido llamado a la obra del ministerio recuerde constantemente quién le llamó. Lo leía recién nuestra hermana. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Cualquier persona que desea ser tenido por edificador en la iglesia debe responder y no olvidar esta sencilla pero profunda pregunta. ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? Cuando esa pregunta es respondida de manera clara y exacta, nos conduce a una siguiente pregunta. ¿Para qué fui llamado? Y les voy a citar el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Pablo va camino a Damasco para presentar cartas contra los creyentes y de repente se encuentra con una luz fuerte que lo deja encandilado, que lo deja ciego y cae. No vamos a discutir si del caballo o no, cae. Lo importante es que cayó. Debe ser un caballo, de eso será, de algún lado cayó. Y se cae. Y cuando se cae, dice que ve algo en el medio y hace una pregunta fundamental, que debiera ser la pregunta de todo aquel que se involucra en la obra del ministerio. Señor, ¿quién eres? Me llama la atención que él no dice, luz, ¿quién eres? Sino Señor. Porque lo primero que un edificador debe tener claro es el señorío de Cristo en su vida. Claro, lo que pasa es que nosotros predicamos mal el Evangelio, porque predicamos a un Salvador y no a un Señor y Salvador. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Si Él no es el Señor, entonces mi edificación nunca será conforme a sus patrones. Por más que yo sepa la Biblia, por más que yo tenga todas las escuelas encima y todos los cursos encima, si Él no es el Señor, en algún momento la edificación será conforme a mis patrones. Señor, ¿quién eres? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Porque quien lo ha visto como su Señor no tiene problemas en obedecer. ¿Sabe por qué nosotros en la dinámica de la congregación local tenemos que convencer mucho a las personas de que hagan? Adore, hermano. Cante, hermano. Disipule, hermano. Evangelice, hermano. Ofrenda, hermano. Diezme, hermano. ¿Por qué tenemos que convencerlos de que hagan cosas? Porque no se les ha revelado el Señor. Porque quien se le revela el Señor, al mismo tiempo se le revela lo que quiere que Él haga. El señorío de Cristo me pone de cara directamente con la revelación del llamado. Hay gente que anda buscando un profeta para que el profeta le diga qué tiene que hacer con su vida, cuando en sí no viene por profecía, lo que viene por revelación. Un encuentro con el Señor dicta qué es lo que debo hacer. Sería sumamente saludable para todo ministro del Evangelio entender que el llamado de Dios siempre responde a la edificación de aquello que tiene sentido y valor eterno. Primera de Corintios capítulo 3, verso 7 al verso 10, si alguien lo quiere leer. Primera de Corintios capítulo 3, verso 7 al verso 10. Ni bien lo tenga, léalo. Sí, por favor. La que sea. Dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Hasta el 10, por favor. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito.
y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. ¿Sigo? Sí, por favor. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. El último, hasta el Por 10. la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos sobre un experto en construcción. Ahora, otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Más allá de cómo se consideren a sí mismos los edificadores, lo relevante es cómo Dios los considera y para qué han sido llamados. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de esto, en tener claridad para qué fue llamado. Porque cuando sabemos para qué fuimos llamados, sabemos para qué no fuimos llamados. Y si hay algo que en el ministerio debemos de tener claro, es para qué fuimos llamados. Porque es muy fácil desviarse a hacer lo que no fuimos llamados. Existen dos grandes pecados en la Biblia: rebelión y presunción. Rebelión es no hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero presunción es hacer lo que Dios nunca me mandó a hacer. Obra muerta. Otra vez, sí, claro, todas las veces que sea necesaria. Rebelión es no hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y presunción es hacer lo que Dios no me mandó a hacer. Este fue el pecado de Saúl. Saúl no solo se rebeló contra la orden de Dios, sino que hizo lo que Dios no le pidió que hiciera. Y muchas veces nosotros somos así. Nos gusta hacer cosas que son buenas, cosas que son hermosas, pero que se desvían de lo que Dios nos llamó. Y la única razón por la cual nosotros estamos en la tierra es para corresponder a las expectativas de Dios. Y aquí es donde las expectativas de los hombres juegan una mala pasada. Jesús no sanó a todos los enfermos de Israel. Tampoco resucitó a todos los muertos de Israel. Porque si tu agenda la gobiernan las expectativas humanas, en algún momento terminará fallándole a las expectativas de Dios. El apóstol Pablo tiene una oración muy fuerte en Efesios capítulo 1. Oro 17 y 18 para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan a la esperanza a la que fueron ustedes llamados. Y la palabra esperanza allí es la palabra expectativa. Claro, lo que pasa es que en un evangelio centrado en el hombre, lo que importa son las expectativas del hombre. Que Dios haga lo que yo quiero. En mi país hay no sé si aquí hay, pero hay una aplicación que se llama Pedido Ya. Rappi, Globo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es la idea de eso? Que si usted esa noche no tiene ganas de cocinar, pidan un delivery y se lo traiga a la casa y usted no se mueva. Y usted, la hermana no ensucia la cocina, aleluya. El hombre no cocina para no poner en riesgo la salud de la familia. Y en 40 minutos se resolvió la comida. A veces tenemos a Dios como el chico del Pedido Ya. Tráeme, haceme, dame, bendecime, salvame, saname, restaurame, liberame. No se preocupe, yo siempre predico con efectos especiales. Y entonces Dios se convierte en el muchacho del delivery que hace lo que yo espero. Y si yo me pusiera a preguntar, les garantizo que las 45 personas que estamos en este auditorio tenemos expectativas de cosas que Dios esperamos que Dios haga. O que Dios me use, o que Dios me tenga por digno de darme una obra del ministerio, o que Dios restaure mi familia, o que Dios restaure mis finanzas. Sí, la pregunta es, ¿conocemos cuáles son las expectativas que Dios tiene para con nosotros? Porque así como nosotros esperamos, Dios también espera. Biblia para demostrarlo, Isaías capítulo 5. Tenía una viña, la regué, la cuidé, la desmalecé. Y yo esperaba que diera uvas. Y me dio uvas silvestres. Yo no sé en Dominicana, pero en Argentina diríamos algo parecido. Uva silvestre. Es uva. No nos vamos a poner tan exquisitos. Uva es uva. No.
Porque Dios espera un fruto específico. El fruto que Dios espera de nosotros es Cristo. Y mis expectativas deben de estar alineadas a las expectativas de Dios para no sucumbir frente a las expectativas de alguien más. Es impresionante la cantidad de líderes, pastores, ministros de la obra frustrados, decepcionados, frustrados con Dios, frustrados con su apóstol, frustrados con la iglesia, frustrados con la gente. ¿Sabe qué es la frustración, hermano? La frustración no es cansancio. La frustración es el resultado de haber puesto expectativas donde no debíamos ponerlas. Una decepción es una expectativa no cumplida. Oh, es que con todo lo que yo le servía a la gente yo esperaba. Oh, es que con todo lo que yo hice por Mengano así se va el desgraciado de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Si yo no sirvo a las expectativas de alguien más, yo sirvo a las expectativas de aquel que me llamó. Y esto no pretende ser insensible con las personas. Por supuesto, nos duelen las despedidas, pero no dictamina nuestro ministerio. Por supuesto, genera esa sensación de sinsabor en la boca, pero eso no dictamina nuestra tarea. Atribulado en todo, mas nunca angustiado, perseguido, mas no desamparado. Todas estas cosas no tienen valor para nosotros por una sencilla razón. Hemos descubierto qué es lo que Dios espera de nosotros. Hay que vencer la frustración en el ministerio. Y eso no se vence con 27 pasos para superar la frustración. Tenemos mucha gente en diferentes áreas, no solo de pastores. Cualquiera que trabaje con gente en la congregación está sujeto a frustración. Si usted discipula a alguien, está sujeto a frustración. Porque trabajamos con un material volátil, voluble, inflamable, que depende cómo lo agarre. Veo cuando usted llega a un lugar y ve a una persona y dice, mejor no hablo de este tema con esta persona. Solo por la cara. Lo denuncia la aportación de rostro. Y a veces lo que se traba es la expresión del propósito por nuestras frustraciones, por nuestras decepciones, por nuestros dolores. Y nuestros corazones se llenan de ofensas y se llenan de amarguras. Y el problema, digo esto y pasamos al tema porque estoy dando de vuelta en la introducción, pero el problema de las ofensas es que las ofensas terminan siendo el caldo de cultivo para falsas doctrinas. Estudie las herejías más grandes de la historia de la iglesia en los 2000 años presentes han sido el resultado de alguien que se ofendió con alguien. Las ofensas no son inocentes. Ahora, ¿dónde surgen las ofensas? En expectativas no cumplidas. Por eso libra nuestra vida responder a las expectativas de Dios. Hermano, te van a lastimar, te van a herir, van a hablar mal de ti, te van a perseguir. Yo sé que no es un taller como para decir amén, pero si lo hicieron con nuestro Señor. Pero eso no puede dictaminar el ejercicio de nuestra obra, porque al final terminamos siendo reactivos a las expectativas de las personas y no conscientes de lo que fuimos llamados a edificar. ¿Qué es lo que fuimos llamados a edificar? Bueno, seguramente respondamos el qué mañana. Hoy vamos a intentar responder desde dónde. Porque no es lo mismo hacerlo desde Adán que hacerlo desde Cristo. No es lo mismo hacerlo de las tinieblas que hacerlo desde la luz. Se puede, claro que se puede. Lo decía el apóstol Tamo ayer, usted puede copiar y pegar de Babilonia. Puede copiar y pegar de Egipto. Puede hacer la iglesia más atractiva. Puede hacerla más relevante. Eso no significa que lleve el sello de aprobación. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí?
Los veo muy serios, entonces no sé si... Provocado. Para entender este asunto es necesario dejar de lado todo humanismo y exponernos a una realidad que consume toda hojarasca en nuestras vidas. Y es que el Evangelio tiene por fin último y mayor responder a la expectativa de Dios. El hombre no es ni será el fin de las acciones y propuestas de Dios. Por eso Dios no tiene la obligación de sanarme. Dios no tiene la obligación de sanarme. 3 veces he rogado que me quite este aguijón. A Dios le servía más un Pablo con un aguijón que un Pablo sano. Es que no lo dicta mi expectativa. Lo dicta la expectativa de Dios. A Dios le era más útil un Pablo preso en la cárcel que escribió 13 o 14, según como usted piense que fue escrita hebreo, de la carta del Nuevo Testamento, que un Pablo libre viajando por todos lados. Claro, lo que pasa es que en nuestro contexto, no, es que Dios me tiene que sanar. ¿Y dónde está dicho que Dios me tiene que sanar? Si usted lo encuentra en la Biblia, me lo muestra. Dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades. Pero a veces, por causa del propósito, unos toman reinos y por el mismo propósito, otros mueren muertos por espada. A unos por la fe, dice Hebreos capítulo 11, conquistaron ciudades, otros por la fe fueron muertos por espada. A uno por la fe tomaron ciudades y otros por la fe fueron muertos por leones. ¿Quién tuvo más fe si fue la misma fe? No siempre Dios hará lo que yo espero. El punto es que yo no sucumba a la tentación de no hacer lo que Dios espera. La pregunta de toda persona involucrada en la obra del ministerio debiera ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo sé hacer cosas buenas, pero muchas veces las cosas buenas que yo sé hacer no son las cosas que Dios espera que yo haga. Otra vez, muchas veces las cosas buenas que yo sé hacer no son las cosas que Dios espera que yo haga. Y al final de mis días, la oración que espero recibir, la palabra que espero recibir de parte del Señor es: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. No buen predicador, no buen empresario, no buen abogado, no buen líder de danza, no buen cantante. No, quiero ser hallado fiel en lo que Él esperaba. Y esa es la razón de nuestra vida. Ahora, la verdad es, para ser honestos, que yo tampoco puedo hacer lo que Él espera. He trabajado más que todos estos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hebreos capítulo 13, verso 20, y haga Él en vosotros la buena obra que agrada a Dios. Yo no puedo agradar a Dios. Yo no puedo. Por eso, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo no puedo agradar a Dios. Cristo en mí puede agradar a Dios. Amén. Entonces es claro que la obra del ministerio no tiene por fin saciar las necesidades humanas o sus expectativas, sino proveer a Dios una iglesia que sea la expresión en la tierra de aquella vida que fue otorgada en la cruz de Cristo. Ahora, antes de hablar de edificación, porque antes de hablar de lo que fuimos llamados a edificar, debemos entender por revelación desde dónde edificamos. Por eso, la realidad del traslado es importante. Colosenses capítulo 1, verso 13, sino que según fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Diga conmigo, por favor, trasladado. Esa palabra trasladado hace toda la diferencia. Él nos sacó de una persona y nos colocó en otra.
Ya diga el anuncio, no hay problema. A ver, favor de mover la camioneta Isuzu color negro, placa L238441, urgente con 25 signo de exclamación. Vehículo Kia Rio color gris, placa A799109, urgente. ¿Es de alguien ese auto? Kia Rio. Kia Rio, ¿y la otra era? Isuzu color negro. ¿No? No es pecado. Aquí no es. Gracias, hermana. Pobre, la mandaron a hacer trabajo sucio. O edificamos desde las tinieblas o edificamos desde la luz. Por eso tenemos una generación de predicadores hablando más de las tinieblas que de la luz. Dios no nos llamó a conocer las profundidades de las tinieblas. Que si se llama Leviatán, que si se llama Jezabel, que si se llama Bejamot, que si se llama Belial, que si se llama el destructor, Apolión y toda la cría. Y entonces nos volvemos expertos en Jezabel. Expertos en el Leviatán. Expertos en Absalón. Uy, ni hablemos de Absalón. Y no conocemos la luz. La profundidad de nuestra edificación no son las tinieblas. Mire, técnicamente, la definición de tinieblas es esta: ausencia de luz. Usted busca en Google o en ChatGPT. ¿Qué son las tinieblas? Ausencia de luz. Por lo tanto, la ausencia de luz se resuelve con un problema, con un asunto. Luz. O lo que pasa es que es más marketinero hablar de las tinieblas. Vende más. Vende más hablar de las 25 configuraciones de Absalón en el siglo XXI y su relevancia para la iglesia en hoy. ¿Cómo identificar a Jezabel en todas las mujeres de la iglesia? O edificamos desde Adán, o edificamos desde el postrer Adán. Adán, lo digo otro día. O edificamos desde el viejo pacto, o edificamos desde el nuevo. El nuevo pacto no opera bajo el control y bajo la imposición con la que operaba el viejo. Por eso el nuevo es mejor. Por eso la imposición solo es para quien no ha alcanzado madurez. Por ejemplo, una madre a su hijo adolescente le tiene que decir: anda a bañarte. Pero cuando ese adolescente deja de ser adolescente, se supone que ya nadie debiera recordarle que se debe bañar. Espero que ninguna esposa tenga que estar recordándole al esposo: amor, hace 10 días que no te bañas. O edificamos desde la carne o edificamos desde el espíritu. El asunto es que la carne tiene una sentencia: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de la carne está sujeto a corrupción. Se deteriora, se descompone y desaparece. Todo lo que es edificado según la carne se deteriora, se descompone y desaparece, porque es corruptible. Todo lo que se edifica desde el espíritu tiene una garantía: es incorruptible. Es allí donde las edificaciones se destruyen. Es allí donde las familias fallan, no en el diseño, sino en la implementación. Porque si la implementación es de acuerdo a la carne, entonces el resultado será conforme a la carne. Se deteriora, se descompone y desaparece. O edificamos desde la primera creación o edificamos desde la nueva creación. No es lo mismo. La vieja creación aprende por motivación. La nueva creación aprende por inspiración. Dios no está trabajando motivándonos. La motivación opera en el alma. La inspiración opera en el espíritu. No es lo mismo. Los predicadores del evangelio no son motivadores del auditorio. Vamos, hermano, tú puedes. Mírate al espejo y dile:
al espejo, hoy será un gran día, hasta que se golpea el dedo chiquito con la pata de la cama. No hay nada que mida tanto nuestra espiritualidad como nuestras reacciones. Amén. Clutch. No hay nada. Nada mide tanto nuestra medida de madurez espiritual como la medida en la que reaccionamos. ¿Cómo usted y yo reaccionamos? Con el dedo chiquito de la cama, con el que nos encierra en el semáforo en el tránsito. Cuando las cosas no salen como esperamos, ¿cuáles son nuestras reacciones? Porque ese es el nivel de nuestra madurez en Cristo. El nivel de nuestra madurez en Cristo no está aquí. La mente humana tiene capacidad de retener información y de articularla de tal manera que alguien pudiera decir, wow, qué impresionante. Pero la realidad de nuestra madurez espiritual se ve en cómo Cristo ha absorbido nuestra alma. Por esto este evangelio no es un asunto de conocimiento intelectual. Porque el conocimiento intelectual se aprende. Pero la operación de Cristo en nuestra alma viene como resultado de haber sido inspirado por Dios en nuestro espíritu. El apóstol Tamo usa una expresión que a mí me fascina y es la expresión: no le hagas cosquillas a tu mente con la palabra. Deja que la palabra se pare. Una de las expresiones neotestamentarias para la palabra de Dios es Hebreos capítulo 4, verso 12. Una espada. Y la espada corta. No es un plumero. ¿Se entiende el plumero? Sí. ¿Sí? En las casas antes había muchos plumeros para limpiar los muebles. Y de vez en cuando, quien estaba limpiando le hacía cosquillas a alguien con el plumero. Bueno, la palabra no es un plumero que hace cosquilla con nosotros. Es una espada que corta. Que penetra hasta partir. O sea, lo hace con fuerza. Es esta expresión que el apóstol Pedro usa en Hechos capítulo 2 cuando habla de compungir. Compungir significa atravesar de lado a lado. Usted y yo no seremos transformados por la palabra que oímos solamente, sino por la palabra que nos ha traspasado. O edificamos desde nosotros, o edificamos desde Cristo. O edificamos desde nosotros, o edificamos desde Cristo. ¿Qué es edificar desde Cristo? Y creo que ya tengo que empezar a cerrar, ¿verdad? Tranquilo, no, le vamos a avisar. A usted me avisan, ok. ¿Qué es edificar desde Cristo? Muchas veces no entendemos en plenitud lo que realmente significa estar en Cristo. Nos cuesta entender que el propósito y el plan eterno de Dios fue hecho no solo para que seamos salvos, sino para que seamos introducidos. Dios no nos salvó a nosotros solamente para sacarnos del pecado. Nos salvó para ponernos en plena comunión con Él a través de la persona de su Hijo. Amén. Es un elemento, es muy, no digo que esté mal, es rudimentario pensar que la salvación es solo el perdón de mis pecados. Por eso a veces nosotros nos quedamos con el momento en el que levantamos la mano. Oh, yo fui salvo el 13 de septiembre de 1999. La verdad es que hoy fui salvo. Ayer fui salvo y mañana seré salvo. Porque la realidad de la salvación no es solo el haberme librado de mis pecados. Es haberme puesto en plena comunión con Él a través de la persona de su Hijo. Él nos sacó de una persona. Y esto es un misterio que oro al Padre que nos lo pueda revelar en esta mañana. Porque Él nos sacó, nos arrancó. La palabra eclesia nos extrajo de una persona y nos colocó en otra. El misterio de la salvación es que estábamos muertos y hemos sido trasladados a la vida. En el Nuevo Testamento, el término en Cristo
es usado más de 200 veces. 87 veces aparece explícitamente la expresión en Cristo. Y el resto aparece como en el amado, o en quién, o en él. Pero todos hacen referencia a la misma verdad. Todos hacen referencia a la misma realidad. Nuestra vida ya no está en Adán, ya no es de la tierra, ya no es más del dominio terrenal. Ahora nuestra vida está en Cristo. La salvación es mucho más que tener algunos pecados perdonados. Es una nueva creación, es una nueva criatura, es una nueva vida, es una nueva relación con Dios como Padre a través de la persona de su Hijo. Por eso es un error cuando nosotros medimos la salvación por el tamaño de nuestro pecado. Yo todos los años que tengo de vida lo tengo dentro de la iglesia. Y en la vieja estación, cuando se tomaban testimonios, yo siempre me frustraba. Porque siempre pasaba el del pasado más dark, más oscuro. Y cuanto más grande era el pecado, parecía que más grande era la salvación. Entonces pasaba, y yo antes era pandillero, y maté como a 800 gente. Y después pasaba, y yo era narco, y había competencia de quién había matado más gente. Y yo maté 900 y ahí pasaba el de 1000. Y pareciera que la medida de la salvación era la grandeza del pecado. La medida de la salvación no es la medida de tu pecado, ni de mi pecado. La medida de la salvación tampoco es de dónde Dios nos sacó. ¡Ay, que usted no sabe lo que yo era antes de Cristo! No sé ni me importa porque eso no es lo relevante. La realidad es que quien no estaba en Cristo estaba muerto. Y usted no puede esperar que un muerto haga cosas buenas o cosas malas. Es muerto. Usted y yo tenemos el mismo pasado. Estábamos muertos. La grandeza de la salvación no es de dónde Dios nos sacó, sino a dónde Dios nos colocó. Y la iglesia en el siglo XXI está más preocupada por saber de dónde Dios nos sacó que entender a dónde Dios nos puso. No me cuentes de dónde Dios te sacó. Háblame de lo que significa dónde Él te colocó. Siempre hay alguien con un pecado, con un pasado más dark que el de uno. Pero eso no significa que la salvación sea más grande o menos grande por eso. No existe para Dios pecados grandes y pecados chicos. ¿No? Yo me acuerdo cuando mi mamá, perdón, estoy hablando muy en argentino, cuando mi mamá nos decía, no existen mentiras blancas, ni mentiras piadosas, ni mentiritas chiquitas. La mentira es mentira. El pecado es pecado. Del fornicario, del adúltero, del mentiroso, del murmurador, son el mismo pecado con diferente nombre. La grandeza se la damos nosotros cuando ignoramos la realidad a la que fuimos introducidos. Esto se leía ayer, de modo que si alguno está en Cristo, claro. Lo que nosotros debiéramos de garantizar de cada persona que va a edificar la obra del Señor es que pase la prueba. ¿Sabe cuál es la prueba que debe de pasar? Estar en Cristo. En la iglesia no debiera de haber derecho de piso, no debiera de haber meses de prueba, lo que debiera de haber es un radar que identificara. ¿Dónde estás? La pregunta de Dios a Adán. Dios a Adán le hace dos preguntas. Adán, ¿dónde estás tú? Pregunta seria. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que Dios sabía dónde estaba Adán. La pregunta era para saber si Adán sabía dónde estaba él. Cuando alguien viene a la congregación, cuando alguien entra a nuestro grupo discipular o a nuestra herramienta de trabajo, antes
de que empiece a trabajar en la obra, debiéramos de hacerle una pregunta. ¿Dónde estás? Y esto no es asimilación mental, ¿eh? Oh, no, no, hermano, yo estoy en Cristo para la gloria de Dios. No, 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 esto es una realidad espiritual. Es una geografía. Estar en Cristo es una geografía. Hoy yo estoy en República Dominicana. Si usted me va a encontrar a mi casa, me va a buscar a mi casa en Buenos Aires, no me va a encontrar. Porque en mi geografía, hoy, es Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Comiendo 3 golpes y morir, tomando, morir, soñando. Un chin por lo menos. Un chin. Usted no me va a encontrar, gracias, donde yo vivo. Usted me va a encontrar donde yo estoy hoy. Por esto es lo que Pablo dice cuando dice que de nada me glorío sino en la cruz de Cristo, por el cual estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado para mí. Estar en Cristo significa que el pecado no me puede encontrar porque ya no estoy donde estaba antes. Ya no estoy donde estaba antes. Y yo no puedo buscar el pecado porque el pecado no está donde yo estoy ahora. Aleluya. Esta es la grandeza de la salvación. Por eso la grandeza de la salvación no es haber levantado la mano. Eso es un hecho. Eso es un momento en tu vida y en mi vida que fue el inicio de un proceso glorioso. Pero tengo que saber que la salvación no puede ser menospreciada. No, no, hermano, yo fui salvo hace 25 años atrás y ahora soy maduro en Cristo. ¿Seguro? Porque si caíste de la posición de estar en Cristo todos tus 25 años... Mire, alguien puede estar 25 años en la iglesia y nunca haber estado en Cristo. Estar en Cristo implica mucho más que haber levantado la mano. Cerramos. La salvación no comienza ni termina con el perdón de nuestro pecado, ni cuando llegamos a ser por el nuevo nacimiento, bebés recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es más, nosotros estamos en Cristo con el único propósito de crecer en su imagen absoluta, en su plenitud absoluta y en la medida absoluta de su propia estatura. Porque ¿quién es la medida de la salvación? La medida de la salvación es la plenitud de Cristo. Nosotros no salimos de Egipto. Entramos en Canaán. Eso es lo importante. Nosotros no salimos de Egipto. O mejor dicho, no solo salimos de Egipto. Entramos en Canaán. La libertad es una realidad, pero la salvación es más que libertad, es un traslado. Esta noche vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos del aumento de Cristo. ¿Qué es el aumento de Cristo? Porque en el siglo XXI, aumento de Cristo puede significar más iglesias o más gente en un auditorio. Aumento de Cristo no es nada más y nada menos que Cristo formado en el corazón de los que ya están en Él. Podemos enviar personas alrededor del mundo y no manifestar un incremento de Cristo. Hasta que empecemos a crecer en Él, hasta que empecemos a manifestarnos los unos a los otros en un incremento en Él conforme a la medida de Cristo que obra en cada uno, no tendremos mucho derecho a hablar de que estamos incrementando a Cristo. El incremento inicia en cada uno de nosotros. No es más gente, el incremento de Cristo no es más gente en sillas. Es Cristo formado en nosotros. Cerramos. ¿Por qué es importante entender esto? Y dejo aquí para continuar mañana.
¿Por qué es importante entender esto? Porque edificar la iglesia con Cristo es un asunto de compañía. Edificar la iglesia por Cristo es un asunto de causa. Pero edificar en Cristo es un asunto de geografía. Yo no quiero una compañía. Tampoco quiero una causa. La gente cambia de compañía y cambia de causa. De lo que no puede cambiar es de geografía. Necesitamos imperiosamente, como edificadores de la obra de Dios, entender lo que significa estar en Cristo. Porque no quiero tomar herramientas del hombre caído para edificar la nueva creación. La iglesia no recibe beneficio de la vieja creación. Nada de Adán colabora con la iglesia. Por eso tu única esperanza y mi única esperanza es encontrarnos muertos en Cristo. No hay esperanza para la vieja creación. La única esperanza está en decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es edificar desde el Hijo, amados hermanos? Edificar desde el Hijo es garantizar que todo lo que somos y que todo lo que hagamos tenga un solo rostro, Cristo. Que todo lo que somos y que todo lo que hagamos es allí donde todo lo demás entra en un segundo plano. Estrategias, marketing, crecimiento, todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque si nos dedicamos a trabajar para que Cristo sea formado en los santos, entonces tenemos garantía que estamos respondiendo a las expectativas de Dios. No trabajes por un ministerio exitoso, trabaja por un ministerio fiel. Porque el éxito de hoy es el fracaso de mañana. Pregúntenle a los artistas que tienen que sacar canciones con diferentes estilos de acuerdo a la moda de su generación. Hay dos tipos de artistas, los que se quedan cantando las canciones con las que le pegaron. Por ejemplo, usted va a un concierto, usted no va a un concierto de Luis Miguel, pero la gente que va a los conciertos de Luis Miguel no escucha canciones nuevas, escucha las canciones con las que la pegó en la década del 90. Y lo venden así, los 30 mejores éxitos de Luis Miguel. Pero los artistas de hoy, los de nuestra generación, son los que tienen que constantemente cambiar. Ahora dejaron de ser reggaetoneros y ahora todos cantan trap. Porque va cambiando conforme a la moda. Y hay gente que cantaba reggaetón hace 10 años atrás, que hoy ya no los conoce ni la mamá, porque no se subieron a la ola y el éxito de ayer los convirtió en el fracaso de hoy. Bueno, tristemente, cuando tú no edificas desde Cristo, estás sujeto a la misma tendencia. La Biblia lo llama vientos de doctrina. Entonces hace 20 años atrás era el crecimiento, después el modelo celular, después el evangelismo, ahora es escatología. Y todo el mundo anda subiéndose a la misma ola para garantizar éxito. No, hermano, edifica sobre el fundamento que no se mueve. Edifica sobre el fundamento que permanece firme. Y te garantizo hoy, y te firmo donde quieras, que edificando sobre Cristo pueden venir las tempestades, pueden venir las lluvias, pueden venir... No es lo mismo, y no llegamos con el tiempo, pero lo vamos a hablar mañana. No es lo mismo que yo edifique la iglesia a que Él la edifique y yo colabore. El resultado no es el mismo. Tenemos mucha gente edificando su propia iglesia.
en nombre de Cristo. Y si lo que tú y yo estamos formando cuando miramos nuestros discípulos es el rostro nuestro, entonces nos estamos equivocando. ¡Oh, es que fulanito es la copia mía! Es que no se trata de la copia mía. Y no estoy hablando de la imitación responsable. Gracias, Luis. La imitación responsable. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Lo que estoy hablando es de la copia barata. La copia burda. Que lo único que reproduce es la imagen de una persona que no es Cristo. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que ven cuando ven la gente que nosotros lideramos? Oh, yo veo un mini Jonathan, entonces en algo estoy pifiando. Porque no deben ver un mini Jonathan. Deben ver a Cristo. El carácter de Cristo, la vida de Cristo, el aspecto de Cristo, el servicio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la humillación de Cristo. Pero es un desafío y que Dios te dé gracia en esta estación para no ceder a la tentación de edificar desde otro fundamento. No es popular, es verdad, yo lo sé. No vende, es verdad, yo lo sé. Pero no hay garantía de durabilidad en lo que no es Cristo. Así es. Si usted me pregunta entre un ministerio exitoso y una colaboración eficaz, prefiero invertir mi vida en una colaboración eficaz. Porque la gente que te aplaude hoy es la gente que te critica mañana. A Jesús le decían, eres el Hijo de Dios, y al otro día le estaban diciendo, crucifícalo. Y no estoy diciendo esto como licencia para la insensibilidad, no, ama como Cristo amó. Sirve a las personas como Cristo las sirvió, pero enfócate en cuál es el objetivo. Amén. Y amén.